Bueno, no puedo pensar en un mejor lugar que para donde yo pueda estar que en esta conferencia, y realmente se siente como un anticipo del cielo con hermanos y hermanas alrededor de toda la nación y del mundo. Tantas iglesias y trasfondos aquí, y todos estamos aquí juntos en esta conferencia, una mente, un corazón, un alma, una pasión, un propósito, una verdad, un evangelio. Y yo pienso que hay aquí algo estimulante que ocurre en nuestros corazones y almas al compartir juntos. Proverbios dice que así como el hielo y el hielo se aguza, así un hombre con otro. Esta conferencia es así. Nosotros nos estimulamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Nosotros escuchamos la predicación de la palabra de Dios, cantamos juntos y compartimos juntos. Así que yo estoy tan agradecido de que ustedes están aquí, estoy agradecido de ser parte de esto, y yo espero y confío que ustedes hagan esto parte de su calendario anual cristiano y venir a estas conferencias, porque ellas son sino el punto más alto para mí en el curso de un año en la predicación en varios lugares. Y yo estoy tan agradecido por lo que Dios está haciendo en nuestros corazones en estos días al reunirnos. El tópico que se me ha asignado es He aquí, yo estoy. Así que yo les invito a abrir sus Biblias y vengan conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este mensaje no será una exposición de este pasaje, lo que yo normalmente hago, sino que estoy moviendo frase por frase en el pasaje de la Escritura, sino que esta era una exposición tópica, sino también una exposición teológica, así como histórica. Pero yo quisiera tener aquí un punto de despegue, un punto de inicio. Este será el primer pasaje que vamos a considerar en un poco, pero yo quisiera simplemente establecer la piedra fundamental. Todo en este mensaje va a traerse en línea con esta piedra angular. 2 Timoteo capítulo 2, 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El día fue 17 de abril 1521, y Martín Lutero ha sido llamado por el emperador romano Carlos V para presentarse ante la dieta imperial en el oeste de Alemania. Allí estaba el propósito de oficialmente rechazar sus escritos, retractarse. Le llamaron, no solamente sus amigos le dijeron que no fueran, pero él insistió. Él incluso todo el camino, él fue parándose y predicando en las villas y ciudades en el camino. Se cree que fue el viaje de predicación más grande desde el tiempo del apóstol Pablo, en viaje misionero. Igualmente, allí había el grupo más grande de políticos y religiosos para confrontar a Lutero, lo que era supuestamente un juicio por herejía. Este profesor alemán, que se había convertido en un reformador, había puesto sus libros sobre la mesa, y Johann Eck estaba allí como el fiscal, y él había presionado a Lutero con 2 preguntas. Mientras sobre la mesa estaban todos esos libros, él les dijo estas 2 preguntas: Martín Lutero, ¿son estos sus libros? Y número 2, ¿usted se retracta? Siendo la magnitud del momento tan grande, Lutero se fue, pidió la noche para aparecer al día siguiente, y Lutero dijo estas hoy palabras famosas que suenan en el corazón y en el
los oídos de todo creyente, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras, o por la razón clara, porque yo no confío ni en el Papa ni en los concilios, siendo que es bien sabido que ha sido un error ya frecuente y contradictorio. Yo estoy atado por las Escrituras. Las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo no puedo y yo no voy a retractarme en nada, siendo que es seguro, no es seguro ni es correcto violar la conciencia. No puedo hacerlo de otra manera. Aquí estoy firme. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Eso fue un shock alrededor del mundo. Por esta afirmación de coraje, él declaró que la Biblia tiene la autoridad más alta en la vida de la Iglesia y que ha de ser la autoridad suprema y última sobre todo el Papa y todo concilio. Esta fue la declaración pública de lo que finalmente se dijo sola escritura. Así fue conocido, que es el latín para escritura solamente, la Biblia solamente. Ellos decían la escritura más la tradición, los concilios eclesiásticos, la escritura y el Papa, escritura y... Pero Lutero con coraje se paró firme y él dijo, es la escritura solamente. Él se paró firme delante del Papa, lo desafió, él se levantó contra el cardenal Cayetano. Él fue resistente ante Martin Eck en Leipzig. Él también desafió la bula papal. Él, delante de las afirmaciones, Johann Eck también fue firme. Él desafió a Erasmo en sus escritos con la esclavitud de la voluntad. Y en cada uno de estos puntos de conflicto y controversia, Lutero se mantuvo claramente firme en la escritura solamente. Él se mantuvo firme sobre la escritura. Él se mantuvo como un atleta, como un fuerte alemán. Él dijo que se levantó contra el mundo, como un hombre contra el mundo y contra 1000 años de tradición muerta. Lutero con coraje afirmó que las Escrituras, las Santas Escrituras, el Santo Espíritu es el autor de este libro. Él dijo, ellas son las Escrituras de Dios y la palabra de Dios. Nosotros atribuimos al Espíritu Santo toda la Escritura Santa. Frecuentemente él afirmaba que la Escritura solamente, él se refería solo a Dios por esta palabra, que podemos menospreciar al Cristo. La iglesia no puede errar. Ellos han dicho, la iglesia no puede errar. Lutero dijo, nosotros debemos ponernos claro que la iglesia, padres, templos, Jerusalén, el pueblo de Dios, en todo, y solamente deben escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Y termina la cita. Lutero tomó pasos firmes en las Escrituras y estuvo listo a pagar el precio que para él necesitaría un precio, o pusieron un precio por su cabeza y le costaría su propia vida. Lutero con coraje declaró, del año del Señor de 1500 hasta cada día, cada lunes y martes, he hablado y me han sido enviado, excomunicado y enviado al infierno, pero sin embargo sigo vivo. Este es el honor y la corona que nosotros debemos esperar y tener en este mundo. Y termina la cita. En otras palabras, mantenerse en público por la palabra de Dios firme y sufrir por esto es una placa de honor y del discipulado. Un sirviente no está por encima de su maestro. Y si persiguieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así también nos perseguirán si nosotros nos mantenemos firmes en la autoridad de la palabra. Lutero dijo, yo llevo sobre mí los males de todo el mundo, el odio del imperio, del Papa y de todo el grupo. Yo pelearé, dijo Lutero. Él fue el
que pudo enfrentar el resto, y de tal manera que él recibió todos los golpes y el resto de Europa le siguió. Todos vivimos en una hora en donde hay una crisis de autoridad, donde la verdad bíblica todavía está bajo constante ataque, como hablamos ayer, es un fiasco. Pero nosotros vemos el asalto de la Escritura en todo lugar. Las denominaciones liberales, seminarios liberales, que niegan la inerrancia de la Biblia, el modernismo y el pragmatismo atacan la suficiencia de la Escritura, insistiendo que la sabiduría humana tiene que ser añadida a la sabiduría divina. En el movimiento emergente atacan la perspicuidad de la Escritura y de su certeza. Los carismáticos, en su sensacionalismo, ellos atacan el fin de la Biblia y la revelación y añaden. Otros también están atacando el mensaje y distorsionan la persona y la obra de Jesucristo. Roma todavía ataca la singularidad, autoridad de la Biblia en los concilios eclesiásticos y los decretos papales. Una y otra vez el ataque continúa levantándose contra la autoridad singular de la palabra de Dios. Pero yo quisiera que ustedes sepan que la Biblia es una roca, es un refugio, es un fuerte. No ha por debajo de 1 pulgada de su nivel, y el hombre y la mujer que se levanta sobre la palabra de Dios está contra el mundo. Porque la Escritura es inamovible, y cuando nosotros estamos en un fundamento inamovible por la fe en ese fundamento, nosotros también venimos a ser inamovibles. Al nosotros ser confrontados con estos ataques contra la Biblia, nosotros como creyentes en este siglo debemos mantenernos firmes en la fe y decir con Lutero: aquí estoy firme, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. Ahora, en este mensaje que es intitulado Aquí estoy firme, yo quisiera darles dos encabezados principales. Habrá algunos puntos dentro de estos encabezados. No vine desde tan lejos para hacer algo superficial. Estoy dándole al punto, al clavo. Tengo aquí mi entrenador. He aquí los dos encabezados. ¿Dónde debemos estar firmes? ¿Dónde debemos pararnos? ¿Y por qué debemos allí estar firmes? Número uno, ¿dónde nosotros debemos estar firmes? Yo quisiera presentarles 6 piedras angulares no negociables, donde nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios y no movernos ni 1 pulgada. Y si nosotros nos movemos, aunque sea 1 pulgada, estamos poniendo un pie en el resbaladizo que nos va a llevar hacia la trivialidad, hacia abajo. Número 1, en la inspiración de las Escrituras. Este es el terreno donde comienza, el fundamento. La iglesia y todo creyente debe estar firmemente convencido de que la Biblia es la palabra inspirada del Dios vivo, y que cuando la Biblia habla, Dios habla, y que la voz de Dios es escuchada en las páginas de las Escrituras. 2 Timoteo 3:16, que leímos al principio de este mensaje, toda Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que sea hallada después incluso de esto, toda Escritura, las cartas pastorales, la palabra, los escritos, esa es la Escritura. El canon, toda Escritura es inspirada por Dios. Y tío Neustadt, eso significa el aliento de Dios. Y la Escritura es respirada por Dios, desde la boca de Dios. Como Jesús dijo: yo no vivo de pan solamente, el hombre ha de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y la verdad, en el verdadero sentido, la doctrina de la inspiración es una historia de la expiración, donde sale de la boca de Dios. Hay un autor primero y uno secundario. El primero y el instrumento que Dios ha escogido para registrar estas escrituras es el hombre, pero hay solamente un autor primario con letra mayúscula, y esto es Dios mismo. Es Dios el que habla a través de la palabra de Dios. No dice Dios y el hombre, en el verdadero sentido es el producto de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:18, en verdad os digo que los cielos y la tierra no pasarán, ni un acento ni una tilde va a pasar hasta que todo esté cumplido. Esto está en el hebreo, que es como un apóstrofe en nuestra lengua en inglés. Jesús está diciendo en esto que la palabra de Dios es inspirada, infalible y siempre será cumplida. Este punto pequeño, esta extensión para distinguir una letra de otra, es para distinguir en el inglés una mayúscula de una minúscula, es solamente una línea pequeña que la distingue a las dos. Igual en español, la L mayúscula de la minúscula. Así la escritura es infalible. Cuando la escritura fue escrita de tal manera que una rayita como esa podía distinguir una letra de otra en todo el alfabeto hebreo. Si Jesús estuvo equivocado sobre esto, entonces Jesús era un pecador. Y si Jesús fue un pecador, entonces Él no es el Salvador de nadie. Esto es un asunto no solamente de los eruditos, sino de señorío. Jesús ha dicho que aún al detalle más pequeño todo será cumplido. Nosotros debemos estar en esta roca firme. Segunda Pedro 1:21. Pedro escribe y dice que nunca la profecía vino por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Hechos 22, cuando Pablo había abordado ese barco, y cuando se movió en esa dirección, el poder, esa dirección de los marineros que estaban tratando de guiar esto, así el Espíritu de Dios estaba moviéndose en los autores bíblicos para que registraran todo lo que Dios quería sin ningún error. La inspiración de las Escrituras. Lutero creía firmemente en el siglo XVI en la inspiración de la Escritura. Lutero dijo, la Escritura son, aunque escritas por los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. Lutero dijo, nosotros debemos hacer una gran diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Él dice, la palabra de los hombres es un sonido pequeño. Esta se va en el aire y se desvanece. Pero la palabra de Dios es más alta, más grande que los cielos y la tierra. Ella ha creado la muerte y el infierno, porque todo esto ha venido del poder de Dios. ¿Ustedes quieren saber por qué Lutero pudo pararse tan firme en esa hora de confrontación y de conflicto? Porque él estaba tan profundamente enraizado en el compromiso fundamental en la inspiración de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, no solamente la inspiración, la inerrancia de la Escritura. Como la Biblia dice, es una verdad pura y sin adulterar. Es imposible para Dios mentir, porque es la palabra de Dios misma. Tito 1, versículo 2, dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Sí, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede morir, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar. Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Y la palabra de Dios es inseparablemente conectada a su propia naturaleza y su propio ser. Y el Salmo 12, versículo 6, nosotros leemos, las palabras del Señor son puras. ¿Cuán puras son? Nos preguntamos. Y el salmista dice, el
la plata es probada en el horno 7 veces. En aquel tiempo había un metal precioso que tendría algunos elementos falsos, algunas impurezas allí. Ellos lo ponían en un proceso de un horno ardiente y el calor separaría las impurezas de el oro puro, la plata pura, y luego vendría y reuniría las impurezas allí y lo que quedaba era un metal precioso, puro. El salmista dice que la palabra de Dios ha sido probada por Dios 7 veces. En otras palabras, es perfecta. No hay impurezas allí de ninguna manera en la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Es decir, no tiene faltas, es libre de mancha, es recta, sin ninguna corrupción. Salmo 119, versículo 116. El sonido de tu palabra es, cuando tú la pones toda junta, al final, la suma de tus dichos es verdad. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es probada. Y la implicación es que sin ningún tipo de impureza. Y esto es ahí es donde se paraba Lutero. Y aquí es donde nosotros dos, usted y yo, nosotros debemos pararnos. Dios ha hablado y Él ha hablado y lo que Él ha dicho es exactamente verdad en su palabra. Lutero mantenía que si Dios había dicho, eso va a suceder. Porque nadie podía preguntar si era posible, sino solamente determinar lo que Dios ha dicho. Lutero dijo, el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Lutero dijo también, la Escritura no se contradeciría a sí misma ni en ningún artículo de la fe. Él dijo, solamente la Escritura debe ser considerada inerrante, dijo Lutero. En tercer lugar, debemos estar firmes en la autoridad de la Escritura, no solamente su inspiración, no solamente su inerrancia, sino en su autoridad, la autoridad de la palabra de Dios, que tiene el derecho para gobernar nuestras vidas. Las Escrituras son soberanas porque Dios es soberano y toda rodilla debe doblarse delante de la Escritura, porque es la palabra santa de Dios. Salmo 19, versículo 7, es identificada como la ley del Señor. No una sugerencia, no opciones, no una preferencia de Dios, sino la ley divina de Dios por la cual toda vida es medida. El siguiente versículo, Salmo 19, versículo 8, la Biblia se refiere allí como el mandamiento del Señor. El pecado de los fariseos es que ellos elevaron su tradición, la tradición de los ancianos, por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y Lutero entendió que el Papa no podía estar por encima de la autoridad de la Escritura, ni ningún hombre, ni siquiera él mismo, sino la Escritura es el juez y el que debe gobernar y dirigir la vida de la Iglesia. Él insistió, Lutero, los predicadores tienen que probar sus reclamos con la palabra. Cuando ellos menosprecian esto, cuando nuestra respuesta a los concilios y a aquellos hombres, esas cosas no tienen ningún derecho sobre nosotros, demandamos la palabra. Lutero dijo, hablando del Papa, Papa, usted no puede estar por encima de la Escritura, ni yo ni nadie. El diablo quite esa actitud. Lutero dijo, solo la Escritura es el verdadero Señor de todos los escritos y doctrinas. La palabra de Dios debe ser suprema o nada. En otras palabras, no hay posición moderada de la palabra de Dios. O esta es soberana sobre la vida de la Iglesia o debe ser rechazada. En cuarto lugar, la perspicuidad de la Escritura. Y esto es decir que la Biblia es escrita en una lengua accesible, con un estilo acomodado y no debe ser retirada de la gente. Esto fue lo que hizo la Reforma. Mientras los líderes de la Iglesia Católica Romana dijeron que la gente eran poco educados, sin cultura para entenderla, ellos le quitaron la palabra de Dios a la gente
y dijeron, nosotros le vamos a decir lo que ustedes necesitan saber. Lutero dijo que no, la palabra de Dios es clara, es lúcida, es entendible, es un libro entendible que debe ser llevado a la gente, y un hombre puede tomar la palabra de Dios y él puede entender lo que Dios está diciendo. Salmo 19, versículo 8, el mandamiento del Señor es puro, y esto es decir que es entendible, es coherente, no es ambiguo, no es oscuro, oblicuo. Jesucristo repetidamente apeló a los fariseos y haciéndoles esta pregunta: ¿no han leído? ¿No tienen ojos? ¿Ustedes tienen células cerebrales conectadas a sus ojos? ¿No han leído? Cualquiera puede leer y entender. ¿Ustedes no saben que aquel que creó desde el principio los hizo varón y hembra? A pesar de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que se les ha dicho el Señor? ¿No han leído la ley de que el sábado... Lutero insistió sobre la perspicuidad de la Escritura. Lutero dijo que no hay un libro más lúcido para leer que la Biblia misma. Él dijo, todo allí que está en la Escritura ha sido traído por la palabra y definitivamente debe ser publicada a todo el mundo. Él dijo, el propósito de la Escritura en sí mismo es tan seguro y es tan accesible y claro que la Escritura se interpreta a sí misma y prueba los juicios y elimina todo lo demás. Es una luz en un mundo oscuro, que no solamente podemos ver esa luz y lo que dice, sino también nos da la luz para entender todo lo demás. Así que nosotros creemos en la perspicuidad de la Escritura, creemos en la claridad de la Escritura. Por eso es que cada ministerio en la iglesia debe ser una enseñanza bíblica y proclamación de la Biblia. No es decir, que la iglesia no debe reunirse a menos que la palabra de Dios sea leída. En quinto lugar, la suficiencia de la Escritura. Lutero se paró firme en la suficiencia de la Escritura y nosotros también. Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta. Esto significa completo, que no le falta nada. Es una revelación comprensiva de la verdad del Dios al hombre. Isaías 55, 9, Dios dice, mi palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía, sin haber cumplido aquello que yo he decidido, sin haber completado el propósito para el cual envié. Cuando Dios, lo que Él está haciendo, Él lo está haciendo a través de su palabra. Nadie debe apartarse. Nadie ha sido salvado sin la palabra de Dios. Nadie puede ser santificado a Cristo sin la palabra de Dios. Nadie está creciendo en conformidad a la imagen de Cristo sin la palabra de Dios. Todo bueno, todo eterno que Dios está haciendo en este mundo, lo está haciendo por extensión de su palabra. Segunda Timoteo 3, versículo 17, sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios, que esta haga al hombre equipado, perfecto para toda buena obra. Será capacitado para aconsejar, para evangelizar, para confortar corazones quebrantados, para corregir estilos de vida pecaminosos. Todo lo que Dios nos llama a hacer, la Escritura nos equipa para cumplirlo. Y en sexto lugar y finalmente, ¿dónde debemos nosotros estar firmes? La invencibilidad de la Escritura. Que nosotros debemos creer que la Escritura es superior y es un arma invencible. Y nosotros debemos cuidadosamente manejar su mensaje. Ninguna arma humana puede ser igual a la palabra de Dios. Ninguna arma humana puede resistir a la palabra de Dios cuando está acompañada del poder del Espíritu Santo. Jeremías 23, versículo 29. Dios dice,
no es mi palabra como fuego. Es decir, que es capaz de derretir y purificar el corazón más pecaminoso. Y él dice, no es mi palabra como un martillo, la cual destruye, rompe una roca. El más poderoso argumento debe rendirse a la palabra de Dios acompañada del poder del Espíritu Santo, con el poder para convencer, para convertir, para limpiar, poder para conformar, para consolidar, para consolar, aconsejar, para dar gozo. Efesios 6, versículo 17. Y tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué arma más ofensiva es la palabra de Dios? Como recuerden, en la armadura de Dios, toda parte de esa armadura es defensiva, excepto la última, que es la espada del Espíritu. Nosotros debemos sacar la espada del Espíritu y tenemos que usarla en el poder del Espíritu Santo mientras peleamos la buena batalla. Hebreos 4, versículo 12, habla de esta invencibilidad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está viva, y la vida de Dios allí, la que recibimos por la fe, es el medio por el cual Dios imparte vida eterna al alma moribunda o muerta. La Biblia está viva y me habla. Tiene pie detrás de mí, manos que me levantan. Spurgeon dijo, este libro ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, este libro me ha sostenido, este libro me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla. Este libro está vivo. Escúcheme, he leído otros libros, pero este libro me lee a mí. Es también activo. La palabra de Dios está viviendo de forma activa. Esta palabra viene del inglés, del griego, que es energía. Energés. Este libro está energizando, es poderoso, efectivo. No simplemente está ahí. Esto realmente se mueve de las páginas y nos lleva. Este libro es tan activo que nos edifica, que nos levanta en el Señor. Y él dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Ningún instrumento es tan poderoso y penetrante como la palabra de Dios. Es más afilado que un bisturí. Todo verso, todo texto, todo pasaje es tan afilado que puede cortar cualquier condición humana, cualquier excusa humana, cualquier resistencia humana, cualquier máscara de mentira humana. Todo humano se somete, todo escudo humano. Y es más cortante que todo es mensaje que nos llegue con tanto poder. Es la Biblia. Amados, ahí es donde debemos estar firmes. Ahí es donde Lutero, en abril 18 de 1521, él estuvo firme, y nosotros debemos estar ahí firmes en este día, a esta hora. Si no, estaremos parados sobre una arena movediza. Sobre la inspiración de la Escritura nos paramos, la inerrancia, autoridad, perspicuidad, la suficiencia y lo invencible de la palabra de Dios. Y quisiera decirlo otra vez, si la iglesia se mueve una sola pulgada de esta confesión de coraje, inmediatamente estamos en resbaladizo. Cuando nosotros cedemos esta roca, esto inevitablemente nos lleva al liberalismo ecuménico, la posición ecuménica, a lo agnóstico, al ateísmo, hasta que finalmente esto muestra el infierno mismo. Esto es fundamental a la fe cristiana. Aquí es donde nosotros debemos estar firmes y nunca como antes, en esta hora, aunque las
presiones vengan más y más sobre nosotros, sobre lo que creemos y donde estamos firmes. Nosotros vivimos en un mundo postcristiano. No estamos rodeados de personas a la derecha o a la izquierda que tienen nuestra forma de cosmovisión o nuestra forma de autoridad. Debemos estar enraizados y fundamentados en la palabra de Dios como Lutero estuvo, o no vamos a tener un lugar para estar firmes de ninguna manera. Y debemos estar dispuestos como Lutero a estar firmes solos donde Dios nos ha puesto. Usted pudiera ser el uno creyente en su escuela, usted puede ser el uno creyente en su oficina, quizás el único creyente en su familia, quizás el único creyente en su vecindario, y no podemos rendirnos a la presión alrededor de nosotros, sino con amor en el corazón y gracia en los labios. Debemos estar firmes y enraizados en la Escritura y nunca disculparnos por la fe una vez dada a los santos. Los vientos de la oposición pueden venir sobre nosotros y es solamente en ese árbol que puede estar bien enraizado en la Escritura que podrá permanecer en los días venideros. Animémonos unos a otros para mantener firmes donde Lutero estuvo, donde la Escritura misma dice debemos quedarnos. Y finalmente, ¿por qué nosotros debemos estar firmes? ¿Por qué nosotros debemos estar allí firmes y nunca comprometer, nunca hacer concesión? Esta que es todo suficiente, la palabra de Dios. Número 1. Abandonar un compromiso firme de la palabra de Dios es abandonar a Dios mismo. Dios mismo en su palabra, Él y su palabra están unidos. Agustín dijo, cuando la palabra habla, Dios habla, cuando la Biblia habla. Y abandonar la Biblia es abandonar a Dios. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Es el aliento mismo de Dios que está registrado en las Escrituras. Es la misma palabra de Dios que procede de la boca de Dios. Cualquier separación de ese firme compromiso a la Escritura verbal y plenariamente inspirada es alejarnos de Dios mismo. Cualquier denominación, cualquier seminario, cualquier ministerio, cualquier iglesia, cualquier púlpito que se aparte de la palabra de Dios firme ha sido plantado en el aire. Han comenzado un proceso de apostasía mientras se han alejado de las demandas altas de la palabra de Dios. Siempre este es el primer punto de partida en apostasía, es separarse de la palabra escrita. De pronto lleva a apartarse de la palabra viva. Y eso lleva a lo segundo. Abandonar las Escrituras, el compromiso a lo que acabamos de articular, no es solamente abandonar a Dios, es también abandonar al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Apartarse de la palabra de Dios es apartarse de la palabra viva. Hay maravillosos paralelos entre la palabra viva y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Mientras el Espíritu Santo de Dios obró para concebir en el vientre de María de manera sobrenatural, de que ella, una mujer pecadora, pudiera traer al Hijo sin pecado de Dios, aún el Espíritu Santo de Dios poderosamente se movió sobre un hombre pecador para que lo que registraron fue con perfección, sin ninguna mancha, la palabra de Dios. Hay un paralelo intencional entre la palabra escrita y la palabra viva. Para negar la palabra es negar al Señor. Pero Jesús mismo firmemente aseguró la plena inspiración y la absoluta inerrancia de la Escritura. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 19, el que viole uno de estos pequeños mandamientos y enseña otros, será
aún de los más pequeños. Y así lo enseña a otros. Será llamado muy pequeño, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 24:35. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Negar la verdad de lo que Jesús ha dicho sería negar la vida sin pecado del Señor Jesucristo. Lucas 16:17 dice: los cielos y la tierra pasarán antes que una sola parte de la letra pase. La escritura no puede ser rota, dijo Jesús. Y Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O Jesús nos está diciendo la verdad, o Jesús es un mentiroso. Volvemos a ese punto en que Jesús es o es el Señor mentiroso o loco. Como alguien ha dicho, Él es la deidad o Él es un engañador. Un mentiroso o un lunático, nadie puede decir eso. Jesucristo, si Él está en lo errado sobre esto, también Él no es la verdad y la vida. Jesucristo, en su palabra, Él y la palabra son inseparables. Y negar la palabra de Dios es negar a la cabeza de la iglesia, quien ha hablado esta palabra, el Señor Jesucristo. En tercer lugar, abandonar las Escrituras es abandonar la verdad. Apartarse de alguna manera del pleno compromiso a la inspiración, inerrancia, autoridad de las Escrituras es apartarse de la verdad. La palabra es la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:17. Ella nos dice la verdad. Hablamos de eso ayer. La Biblia, ella misma se presenta, Dios mismo en ella. Es la revelación divina. Es la mente de Dios, es la voluntad de Dios que se nos presenta. Y negar la Biblia es apartarse de la verdad, es volverse, es apartarse de la verdad que ha sido revelada en la Escritura. Abandonar las Escrituras es entrar en la mentira o en mentiras, es entrar en el error, es entrar en las tinieblas. Eso finalmente será entrar en mismo infierno. Porque sin la verdad, usted no puede llegar allá desde aquí. Y finalmente, número 4, abandonar la palabra de Dios. Aquí estoy firme. No solamente es abandonar a Dios, abandonar a Cristo, abandonar la verdad, es abandonar el Evangelio mismo. Apartarse de la autoridad de las Escrituras es abandonar la única forma de salvación. Apartarse de la palabra escrita de Dios como la revelación divina, inspirada, inerrante, es apartarse de la salvación e ir a la condenación de un alma. Es la que dice el destino del hombre y la mujer. Efesios 1:13 dice que después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de tu salvación, eso es lo que la palabra de Dios es el evangelio de tu salvación. Nadie puede nacer de nuevo hasta que la semilla de la santa palabra se ha plantado allí en el alma. Primera de Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo, no con lo que perece, sino con lo que no perece. Esta es la palabra viva de Dios que permanece. Toda carne es como la hierba y toda flor como lo que pasa. La flor pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra que ha sido predicada a vosotros. Si hay algún compromiso en la predicación de esta palabra, o algún compromiso de lo que o bajar esta palabra, también habrá un compromiso sobre la realidad de la regeneración y el nuevo nacimiento, si hay concesión en estos casos.
Hay una gran obra de Dios, del Espíritu de Dios en estos días, si queremos verlo. Nosotros que somos aquellos que no hemos doblado nuestras rodillas a Baal, nosotros que somos la iglesia lavada y comprada por la sangre de Cristo, nosotros debemos estar firmes en sola Escritura. Toda reforma, en todo gran avivamiento, en todo verdadero avivamiento, siempre ha sido precedido y ha sido recibido por una vuelta a la plena confianza en la palabra de Dios. El gran historiador de Ginebra escribió: cada reforma sale de la palabra de Dios, y termina la cita. Abandonar la palabra de Dios es abandonar cualquier esperanza de cualquier reforma, de cualquier avivamiento, de cualquier gran avivamiento. Dios honrará a la gente que honra su palabra. Si nosotros vamos a ver esa reforma en nuestros días, pastores y predicadores y los púlpitos, tenemos que estar firmemente comprometidos con sola Escritura y predicar la verdad. A fin de predicar la verdad, no solamente debe haber una afirmación positiva, debe haber también una negación de la antítesis a esa verdad. No es suficiente para nosotros decir simplemente lo que es verdad. Al decir lo que es verdad, nosotros estamos poniendo una línea al definir lo que no es verdad también. Y nosotros debemos entonces estar firmes contra aquello que es un error, que es una separación de la palabra de Dios. Y lo que pasó en Dallas allí, que alguien se pueda parar y diga lo que es falso y lo que es error y establecer la verdad de la palabra de Dios. Titos 1, versículo 1, el hombre debe ser capaz de poder enseñar y poder confrontar a los que contradicen. Esto corta en ambos sentidos. Esto edifica, pero también destruye. Nosotros debemos ser como Nehemías en los muros, con una espada en la mano Ayúdeme. Spurgeon tomó eso como el título para su... Mientras la palabra de Dios corta, ambas cosas son necesarias, la espada y algo para edificar. Deben haber dos voces, dijo Calvino. Uno es para hablar a las ovejas y otra voz para hablar a los lobos. Es una espada y una plana para construir. No podemos ser suaves en esta área. Nosotros debemos que pelear la buena batalla. Nosotros debemos estar firmes en la palabra de Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a entrar en un conflicto y ser capaces de no solamente tomar la verdad, sino también, una vez más, rechazar aquello que es el error. No hay un punto de mezcla entre la afirmación positiva y negar lo que está mal. Los ancianos y pastores deben gobernar solo con la Escritura en la iglesia. Toda tradición en la iglesia debe someterse a la autoridad de las Escrituras. Hay muchas tradiciones que son buenas, muchas tradiciones están enraizadas en la palabra y la verdad de la Biblia. Pero esas tradiciones que luchan contra la palabra de Dios o que contradicen la palabra de Dios deben rendirse a la autoridad de las Escrituras. Nuestro servicio de adoración debe ser regulado y debe ser enraizado por la palabra de Dios. Le importa a Dios cómo le adoramos. Los creyentes deben vivir sus vidas por la Escritura Santa. El testimonio de la iglesia en el mundo debe presentar la palabra de Dios. Dios honrará al predicador que honra su palabra. Dios honrará a la esposa que honra a su palabra. Él también honrará al negociante que honra su palabra, al estudiante que honra su palabra. Como Lutero se encontró a sí mismo en la tormenta de la Reforma,
después que él había encendido el fuego y aquello que comenzó a calentar, la gente vino a él y la gente le dijo: Lutero, explica lo que está sucediendo, explica la reforma, explica cómo Europa está partiéndose, explica cómo el Papa está comenzando a temblar. Y Lutero dijo esto, y yo lo cito, y con esto cierro: yo simplemente he enseñado, practicado, predicado la palabra de Dios. De otra manera, no hice nada. Y donde yo dormí, la palabra debilitó el papado, que nunca nada ha podido dañarla. Yo no he hecho nada más. La palabra hizo todo. Vayamos ahora en todo camino. Vamos desde los techos. Vamos a esparcir la palabra de Dios en todo lugar. Prediquemos la palabra, enseñemos la palabra, seamos testigos de la palabra. Vamos a esparcir y compartir la palabra de Dios en todo lugar y vayamos a dormir. Y vamos a dejar que la palabra haga su obra. Y dejemos y digamos en esta hora que Dios honre su palabra. Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo.